Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio gozoso, la visitación de María a su prima Santa Isabel. Un momentito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y ahí en la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Cuarto misterio gozoso, el niño Jesús es presentado en el templo. El nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. El amo para gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, consuelo de los afligidos. Cuarto misterio gozoso, presentan a Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre del Buen Consejo. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto
de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, muy en especial por Victoria Espinosa, por todas las personas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Beerseba en dirección a Harán. Llegó a un determinado lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Tomando una piedra de allí mismo, se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño, una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente y oriente, a norte y sur. Y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto en estos términos: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Palabra de Dios. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente,
Di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su verdad es escudo y armadura. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que solo con tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En esta versión que tenemos de este acontecimiento, de este doble acontecimiento, esta es la narración de Mateo, y como se habrán dado cuenta, en Lucas es más explícita. Ahí está la famosa frase Talita Cumi, que es niña, levántate. Aquí es mucho más resumida. Pero no obstante, aquí se da este doble juego, esta doble dinámica que sigue aconteciendo hasta el día de hoy. Y tenemos varios instantes, un pedazo del Evangelio muy lleno de la dinámica, del dinamismo, de la fe. Y por otro lado, la necedad de la gente. Primeramente, cuando vemos, ¿verdad?, a este jefe de los judíos, con la fe que tiene, para un judío ponerse de rodillas ante alguien y prácticamente declararlo como Dios es prácticamente algo insólito. Pero lo hace porque creen en el poder que Cristo tiene y lo hace por amor a su hija. Al mismo tiempo, cuando Jesús ve esa fe que rompe todo esquema humano, pues va con sus discípulos. En el camino viene todo el acontecimiento con la hemorroísa y finalmente llegan a la casa. Cuando llegan a la casa, supuestamente se llama Jairo, este hombre.
hay toda esta algarabía que forman los judíos, que se llama las plañaderas. Estas personas, especialmente cuando uno tenía dinero, alguna gente estaba allí llorando y gritando y demás por sentimiento y por tradición. Había gente, cuando usted tenía dinero, usted le pagaba a mujeres para que lloraran. Mientras más gente, más importante era el muerto. Son tradiciones que a nosotros no nos hacen sentido, pero es otra cultura. Se llama las plañideras. Y viendo Jesús toda esta mundanidad que está rodeando este momento tan crucial y tan dramático como es la muerte de un hijo, de una niña, le dice que se retire, porque la niña no está muerta, sino que está dormida. ¿Y qué hacen ellos? Se ríen. Esta risa es la risa del necio, que frente a una persona sagrada, frente a un acontecimiento sobrenatural, frente a esos hechos de la vida que nos rebasan, en vez de tratarlo con el respeto que se merece, todo es una broma, todo es un chiste, todo es una tontería, todo es una necedad. Desgraciadamente, esto fue ayer y esto sigue siendo hoy. ¿Cuántas cosas no ocurren todos los días en nuestra propia vida y en el mundo y la gente no tiene ojos de Dios para poderlo ver? A mí me impresiona mucho y yo creo, por supuesto, acabo de venir de Tierra Santa, fuimos a Lourdes y eso es hermoso, pero en nuestro viaje ahora a Lourdes, Dios quiso y fue una bendición que tuviéramos una guía, que es una monjita colombiana venezolana, de la misma orden religiosa de Bernardita, que son las hermanas de la Caridad de San José de Tarbes. Una monjita, ojalá yo la pudiera traer, una mujer, esa mujer está enamorada de Dios. Y me gustó tanto porque ella lo que estaba tratando de explicarnos a nosotros peregrinos, que Lourdes no es un lugar de visita, Lourdes es un evento religioso, un acontecimiento. De hecho, había alguna gente que quería bañarse en las piscinas y ella fíjate, dijo a mí algo que yo, porque dice, usted podrá hacer y usted se puede poner en la fila a ver si le toca bañarse, son unas bañaderas. Pero ella dijo algo que es verdad, dice, Bernardita no se bañó allí. Bernardita se lavó la cara. Eso de bañarse en las piscinas es nuevo. Pero ella lo que trató de hacernos a nosotros, dice, Lourdes es una vivencia. Por eso nos dijo, y la idea es que usted asimile lo que aquí pasó. Asimile la vida de esta niña que siendo una muchachita analfabeta, bastante rústica, inclusive Bernardita no hablaba el francés, hablaba el patois, una niña que le costó mucho hacer su primera comunión porque era una muchacha que no tuvo acceso a una instrucción básica. Pero esta niña es protagonista de un evento que la rebasa totalmente. Yo me alegro mucho porque yo creía que yo sabía algo, cada vez que voy aprendo más de Bernardita. Bernardita es algo que uno se queda, porque uno ve ahí la acción de Dios. Y Bernardita al final se esconde, literalmente se esconde. Hoy en día, en autobús, el recorrido de Lourdes a Nevers es de 6 a 7 horas. Se cree que para ella haber llegado al convento donde ella se fue, porque ella no regresa nunca más a Lourdes, le tomó 2 semanas. Otro dice que 4 días. Si en un día es bastante pesado. Y entra en el convento de Nevers con la idea de irse de misionera que ella pensaba ir al África. Y tú ves como ella lo que hace es coger el evento
y no quedarse en el evento, que ese es el problema, que si la cruz, que no sé cuánto, que si el agua bendita, que si esto. No. Ella dice, yo fui una recadera, yo fui una mensajera, yo hice lo que a mí me mandaron, ya yo tengo que buscar mi vida. Ella pudo haberse quedado porque en vida, Bernardita era un personaje en toda Europa. Venían nobleza, venían gobernantes, venían cardenales buscando, y ella literalmente se escondía. Pues decía, ¿qué le pasa a ustedes? Le querían quitar la ropa. Ella se esconde y dice, ¿qué le pasa a ustedes? Yo simple y llanamente llevé un mensaje que a mí me dieron. Punto y se acabó. Porque era una muchacha que, si bien no tenía instrucción, tenía una sabiduría que le vino del cielo. No se quedó en el mensaje, sino se buscó quién era el mensajero. La gente hoy es muy necia. Hoy la gente, vivimos en un mundo de un tremendo sensacionalismo, la prensa amarilla, la cosa. Y la gente, a vivir así como vivimos nosotros, ¿verdad?, perdemos lo más hermoso que tiene la vida, que es la atención al detalle. La gente de hoy no es detallista. Lo mismo me da ver que la vela esté torcida, que esté... O sea, porque no tenemos, porque como estamos en este mundo que todo tiene que ser en el internet, y tiene que ser en la prensa, y tiene que estar en Noti1, y tú no puedes vivir así. Porque si tú vives así, a ti tarde o temprano se te va a escapar lo más esencial de la vida. Definitivamente. Se te va a escapar. Se te va a escapar los mejores años de esa bebita. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿para qué trabajan los padres? Para darle cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieres estar con tus hijos, ya tus hijos se fueron de la casa. Los papás, horas y horas por darle cosas, y vengan acá, mi hijo necesita tantas cosas o me necesita más a mí. ¿Y cuánta gente no tuvo tantas cosas, pero tuvo a su madre y a su padre? Y cuando Dios nos creó, no nos tuvo para que mi papá me diera cosas, sino para que mi mamá estuvieran ahí y me ayudaran a crecer saludablemente, psíquica, efectivamente. Ellos son mis modelos a seguir. ¿Quién modela el carácter de esa niña? Una nana, una abuela. Los niños están hoy, pero viviendo aquí. Las abuelas vuelven a ser. Pero ¿qué le pasa a las mamás? Que el día que el niño dijo mami, no se lo dijo a ella, se lo dijo a la abuela. Y el día que el niño dio el primer paso, no lo vio la mamá, lo vio la abuela. O en otros casos, una señora que cuida. Por tener cosas, simplemente porque ella no necesita todos los días un vestidito nuevo de Ralph Lauren. No se rían, los niños hoy visten de marca, visten de marca. ¿Por qué? Porque ella no se puede poner la ropita de la hermanita de ella. Si está limpia, pero no. Y nosotros todos somos culpables de esto. Yo no sé qué mundo van a heredar ellos, yo no sé cómo va la cosa, yo creo que esto no va bien, porque hemos caído en la necedad de esta gente. Hay una niña muerta, llega un hombre que todo el mundo sabía que era un profeta, además es una persona que el padre está trayendo a la casa porque cree que tiene unos poderes. ¿Cómo tú te vas a estar riendo? Son esas personas que tú estás hablando de algo serio y te sale con un chiste estúpido, bobo. ¿Pero qué le pasa a él? Hay gente que no tiene seriedad porque es necia. Necia. Y Cristo le agrega una palabra, necio e insensato. Significa que no tiene sentido común. Y yo creo que como para mí el cristianismo es muy práctico, yo creo que a nosotros el cristianismo nos da el criterio, el sentido común, la lógica de la vida, para ver lo que es necesario, lo que no está necesario y lo que no tiene importancia en la vida. Desgraciadamente hay un montón de gente que tiene 80 años y todavía no ha aprendido esto.
la importancia que le estamos dando a las cosas, al dinero, a las cosas. Y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que hayamos perdido el camino tan rápido? Alguien me estaba diciendo el otro día que aquí hubo un momento en estos días que se fue la luz. Me está diciendo los sacristanes que alguna gente se pusieron histérica con el calor. Digo, oye, ¿se lo pidió a usted hace unos meses lo que pasó aquí? Porque no fue un día, fueron 3 meses y 1 semana aquí. Y se acuerdan cuando las misas eran allá afuera, que yo añoro esas misas. Pero yo digo, qué rápido a este pueblo se lo pidió María. O sea, y quiero que sepa que como yo no creo en casualidades, para mí eso era un aprendizaje. Pero veo que aquí una gente necia no aprendió la lección. Y por eso tuve que, ¿cuántas veces yo no encuentro botellas de agua a mitad? Abre la botella, 4 buches y ahí la deja. ¿No te acuerdas cuando una botellita de agua era oro? ¿No se acuerdan de eso? Pues eso no fue el siglo pasado. No, y el necio no se da cuenta de estas cosas porque es una persona necia, es insensata. Entonces, a nosotros cristianos, porque yo creo que eso es parte de esta problemática que yo hablaba ayer también. Nosotros, al no tener un cristianismo encarnado, porque para mí el cristianismo no es una religión, señores. Nosotros no hemos hecho una religión porque al hacerlo una religión es mucho más cómodo, ¿ves? Yo hago esto, yo me presigno, yo tengo una estampita, yo me pongo una medalla, yo tengo el agua bendita. Entonces, como yo tengo esos ritos, que ese es el problema, los ritos no es que no sean importantes, pero si el rito sin un contenido, usted se vuelve un ritualista, que es los fariseos. ¿Cómo es posible que la gente más, no es que sea más religiosa, la gente más instruida en las Escrituras? Porque es una cosa que te espanta. No había nadie en el tiempo de Cristo que supiera lo que era la definición del Mesías. El libro de Isaías te lo pinta, pero te lo pinta. ¿Cómo es posible que la gente más religiosa del tiempo de Cristo es quien lo crucifica? Yo me explico porque sigue pasando. Porque se quedaron en el rito y no fueron al contenido del rito. Es como la gente que va a misa el domingo, pero no sabe ni lo que es la misa. Por eso usted ve que las mujeres vienen medias en cuerda, que yo tuvimos bastante problemas. Yo se los dije a algunas, le dije, ¿te acuerdas que ahí está Migdalia? ¿Te acuerdas Migdalia que yo le dije? Y gracias a Dios que en algunos lugares son, ¿te acuerdas? Cuando entramos al Monte de las Beatitudes, había una monjita, yo creo que era polaca, esa monja era fuerte, porque la gente le decía, póngase, pero fuerte, porque tú sabes, te decía, ay, pero qué monja más desagradable. Digo, ¿tú sabes por qué se pusieron así? Porque aquí la gente venía en hot pants. Pues ahora, ni manguita. Pero como hay que hacer mucho calor. Pero oye, tú estás en un lugar sagrado. Pero no les importa. Por ahí está Agustín. Nosotros tenemos que, y gracias a Dios que de los sacristanes es el que más ahí. Pues como él es de los salesianos, y los salesianos lo educaron bien, en una boda tuvo que repartir 16 pashminas. Porque había mujeres prácticamente en cueras aquí en la iglesia. Ahora la moda es ponerse un escote que llega hasta el ombligo y no ponerse brasier. Y si usted está bien dotada, pero usted está en un cabaret o en una iglesia. Además, una mujer cristiana no sale así de su casa. Pero no, es que, o sea, es la necesidad. No, pero esa es la moda. La moda de una mujer que no cree ni la madre que la parió, señores. Porque si es una mujer cristiana, no se viste así, se vestirá así en el cuarto para su marido. Pero usted de ese cuarto no sale así. Y el hombre que sabe ser un hombre, usted no la deja que salga así. Porque conmigo, una mujer no sale así. Pero estamos tan falta de hombría que la sacamos para que nos vivan las mujeres en la calle.
¿Qué pasó aquí con ese sentido? Tú dirás, ay padre, eso es machismo. Si yo soy machista, ¿cómo no? Si se trata de eso, póngame en la lista, en primero, con mayúsculas y con letras incandescentes. A mi mujer la vivo yo, pero no ningún hombre. Yo vengo de una madre que era preciosa y de un padre, y cuando me miraban a mi madre 2 veces, mi papá le decía, oiga, se le perdió uno igual. Lo próximo era que papi era, de ahí vengo yo. Porque él me decía, hijo, la mujer es suya y a la mujer usted la cuida. No, esto es... Y lo hemos permitido, los padres han permitido que él hace... Y yo le pregunto, ¿qué pasó aquí? Aquí tiene que haber pasado algo, porque en tu tiempo las cosas eran así, tú podías salir con la falda por aquí. Sí. Y tú tienes hijos, ¿qué pasó? Perdimos el sentido común, que eso lo da la fe. Usted no tiene que ir a Harvard, ni tiene que ir a Cambridge, ni tiene que ir a Yale. No, hombre, no. Hay gente que nunca estudió y tiene sentido común. Se llama sentido común, el más común de los sentidos y el menos común entre nosotros hoy en día. Y es lo que tiene esta gente. Hay una niña muerta, ¿cómo tú vas a estar riendo usted? La gente necia. Hay mucha gente necia. Yo veo la televisión, yo no veo televisión. Yo veo algunas series, las escojo, pero ustedes han visto nuestra televisión. Son unos programas que yo digo, esto es una falta de respeto. Yo siento que me están insultando mi inteligencia. Los comediantes nuestros son una basura. Todos juntos no hacen uno, porque todos tienen que decir malas palabras, todos tienen que ser de doble sentido. Óigame, nosotros tuvimos un comediante que hay un edificio que lleva su nombre, Don Cholito, un hombre de iglesia. Yo conozco a su esposa y conozco a Don Cholito. Yo les pregunto, puertorriqueño, ¿cuántas veces usted y yo a Don Cholito decir una mala palabra? A Cantinflas, a Jerry Louis. Nunca. Y yo quisiera que le llegaran al tubillo, pero es que usted no tiene, porque ¿saben qué? Tenían para dar. Tenían para dar. Igual que muchas de nuestras actrices, una Victoria Espinosa. Nuestras actrices, aquellas de un ángel, ¿cómo se llama aquella mujer que hizo el hijo de Ángela María? ¿Cómo se llama? La que era alta, la que hacía de la mamá de él. Esa gente nunca se encueró. Yo me acabé una Carmen Montejo, una Nati Mistral. Esa gente nunca, una Libertad Lamarque. Ay, eso es una viejera. No, señora, no es cuestión de viejera. Eran gente que cuando salía en un escenario te decía, ahí entró una diva. Las cantantes, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Paloma. Entonces, esas mujeres que es un garbo, es una elegancia. Ahora el micrófono tienen que metérselo aquí porque no tienen voz. Salen todos con 4 bailarines que son, a veces más bailarines que ella, con una cosa. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Madonna vino aquí, se pasó la bandera puertorriqueña por sus partes? ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Y todavía la gente sigue viendo a Madonna. ¿Dónde está ese sentido común? Nada. Y tú dices, esperen, ¿qué tiene que ver con esto? Todo, hermanito, porque hoy están hablando de la gente que frente a una tragedia se ríe. Y esa gente tiene nombre, gente necia. Gente que le pasa la vida por delante y todo es una risa, y todo es un chiste, y todo es una bobería, y todo es... Pero ven acá, ¿qué te pasa a ti? Chicos, ¿es serio? No hay nada más hermoso que usted hable con una persona. Esa persona es seria. No es que usted sea un amargado, que usted tenga seriedad para tratar con las cosas de la vida. Usted se trate con seriedad. Usted no es ningún pelele, usted es un hijo de Dios. Mujeres, darse a respetar.
Yo cada vez, y yo, espérate, yo vivo entre mujeres, y a mí yo digo, ¿qué le pasó a la mujer? Y con estos bailes del perreo y del rapeo y de la cosa, yo digo, ay Dios mío. Y yo creo, hermano, que a nosotros los cristianos nos están poniendo unas disyuntivas muy grandes en nuestra vida. Nosotros, de hecho, ahora me pidieron que para un programa que me pidieron este mes, una entrevista, y hoy me llamaron hace un ratito para darme el tema, que es el espíritu anticristiano que se está desarrollando en el mundo. Imagínate, decirle al muerto si quiere misa. Y ya mi padre hablaron, pero sí, como no, con mucho gusto. Es un anticristianismo impresionante. Lo que quiero que sepas que esta niña va a tener que sufrirlo. Yo le doy al cristianismo 20 años más. Así como nosotros lo tenemos, cada día van a haber más leyes, lo van a restringir más. Hoy en día, no sé en dónde ahora, me dijeron en un estado, está prohibido, oigan esto, ya no es que yo no pueda tener en la mesita en mi escritorio un crucifijo, está prohibido cualquier joyería en que usted lleve encima que tenga ningún signo cristiano, ningún crucifijo, ni una virgencita, no, pero lo puede llevar. Ahora, perdone las damas, usted puede ir con las tetas afuera, eso no hay ningún problema. Y nosotros, calladitos, nadie dice nada. La mayoría silente, que es la que provoca la guerra. Porque si los judíos, cuando aquel famoso día que rompieron las vitrinas en Berlín, si todos los judíos hubieran salido a la calle, los judíos eran más. Pero ¿qué hicieron? Y el que calla otorga. Y cuando vinieron a ver, los tenían a todos en campos de concentración y los estaban quemando. Pero fue la culpa. Porque el que calla, que dijo Santa Catalina de Siena, hace tiempo que no les decía esta frase, lo dijo en el medioevo, cuando Europa estaba podrida, cuando el Papa se había ido de Roma por miedo y se había escondido en Aviñón, en Francia. Y para allá fue Catalina, que es una mujer cara, y le dijo, Catalina, cállate la boca. El Papa dijo, el Papa tiene que oír lo que tiene que oír. Y le dijo, ¿qué usted hace aquí escondido? Cómodo, viviendo en un palacio, arranque para Roma. Entonces, cállate, dice una frase que todos ustedes deben de tenerla encima. Basta de silencio, porque a base de silencio se está pudriendo el mundo. Y les pregunto si nuestro mundo no está podrido. ¿Pero por qué se pudrió? Se pudrió porque los que tenían que haber dicho algo, lo dije ayer. No, yo no quiero problemas, pero Jim, ¿qué problema? Si el problema ya estamos metidos en él. No, yo no quiero meterme en problemas, pero papito, si ya estamos metidos en el problema, ¿qué meterte en problemas? El problema lo tenemos, porque ustedes dos tienen, yo sinceramente los felicito, pero lo que ustedes tienen delante no es fácil. Sería fantástico que se quedara así. Pero cuando van a abrir los ojos tienen una señorita. Y no es que tú la críes bien, es con quién se va a aparejar. Porque conozco niñas muy bien criadas y se aparejan con un tipejo de esto. Y todo lo que usted hizo se vino al piso. No es que lo críe yo, es que, y ustedes saben lo que dice el jíbaro nuestro, un par de tetas jalan más que una carreta. Cuando a estos muchachos se les revuelvan las hormonas, ni padre, ni madre, ni el copón divino. Tú te ríes, mamita, y esto es lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo entero. Y es que hay que hablar, hermano, y me cae muy mal ese cura, yo lo siento mucho, tome Pepto Bismol, que está en especial en Costco. Pero ¿a quién tiene que decir las cosas? No podemos caer en esta necedad. Y me encanta porque Cristo, si ustedes creen, Cristo lo sacó, dice, sácame a toda esta gente de aquí, sáquenlos, necios, saquen a los necios, que los que están aquí es con bobada. Ya está bueno de ruido y de cosas, saquen a esta gente. Y se queda él solo con el
padre, la madre y los discípulos. Vamos a hacer lo que teníamos que hacer. Que entonces le va a la niñita. Dice, la niña no está muerta, está dormida. Pero para saber que no está muerta y está dormida, usted tiene que tener seriedad. Para usted saber lo que es y no es, usted tiene que tener tiempo, tiene que tener seriedad, tiene que tener espacio, tiene que tener un momento de concentración. Y con el ruido y el celular encima, usted no lo va a tener. Porque usted en un momento, ¿cómo usted va a estar rezando con el celular aquí? Entonces, cuando estoy hablando con Dios, espérate, te voy a poner en hold que tengo una llamada. Apague el maldito teléfono ese y dele a Dios 5 minutos de su vida, que al fin y al cabo le da los 5 minutos. Necio. Necio. Deja mirar aquella parroquia ahí porque la misa de ella es rápida. Deja que te dé un cáncer para que tú veas. Deja que te dé un cáncer para que tú veas. Deja que te venga un infarto como tenemos ahí el cuñado de nuestra querida Gladys. Está gravísimo, está gravísimo. Un milagro, un milagro. Un hombre que estaba perfecto, pero para morirse nada más que estar vivo. Pues somos tan necios que la gente se muere de un infarto. Ay, pero si él estaba muy saludable, ¿qué le gusta a usted que usted tiene que estar enfermo para morirse? Yo he enterrado un montón de gente que estaba muy saludable, muertos muy saludables. Ay, pero él era vegetariano. Bueno, será un muerto verde, pero al fin y al cabo se mueren también. Es que yo digo, o yo estoy muy mal, o yo estoy oyendo a la gente que no tiene sentido común. Es como ponerle peros a la muerte. Usted hay un día que entró, y hay un día que usted está ya anotado que usted se va. Sea musculoso, coma vegetariano, o sea, usted tiene día de entrada y día de salida. Y estés donde estés, el día que te toca, te vas. Y aquí estamos para aprovechar el tiempo, para poner en la mochila lo que tenemos que llevarnos y sacar de la mochila lo que obstaculiza esa salida. Pero usted solo lo puede hacer en un mundo de ruido, bobeando, todo es un chiste, porque un día te van a hacer a la puerta y dicen, ¿los vamos? ¿A dónde? Hacia Dios. Y quiero que sepa que el ángel que lo va a llevar a Dios no es ninguno de risa. Estas son las palabras del Evangelio de hoy. Necio y insensato no somos. Somos gente seria que sabemos lo que tenemos entre manos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso supuestamente somos nosotros que tenemos la osadía de llamarnos cristianos. Amén. Suplicamos a Dios que nos guarde de todo mal, nos bendiga y cumpla sus promesas. Por lo tanto, digamos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea acogedora, cercana y abierta, y en ella todos encontremos la verdad, el amor y la concordia. Oremos al Señor. Por el Papa y todos los misioneros y fieles, para que sepamos transmitir la compasión y la misericordia que recibimos de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los poderosos de este mundo, para que el Señor les transforme el corazón, los haga buenos administradores de los bienes que poseen, solidarios con los pobres y respetuosos con la naturaleza, para que podamos gozar de un mundo cada vez más habitable, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los enfermos, muy en especial por Cristian Aquino, el cuñado de Candy, especialmente aquellos que ya nos sanarán, para que acercándose a Jesús
vivan con fe sus sufrimientos y aguarden con esperanza la recompensa eterna. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los responsables de la educación de los niños, de los jóvenes, los medios de comunicación y del cuidado de las cárceles, asilos y orfanatos, para que no se cansen de formar en la verdad y servir con amor a los que le han sido confiados. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, pueblo elegido y consagrado a Dios por el bautismo, para que acudamos a Él con confianza y vivamos como hermanos entre nosotros. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por la salud de Susy Rivera, Carmen Rosado de Miró, Eduardo Paredes, Rosa Ponte, Mildred Ortiz Nieve y, como ya dijimos, por Cristian Aquino, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de Adriana Urbáez Vargas y también por Victoria Espinosa, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Señor y Dios nuestro, que mostraste a Jacob la escalinata que unía el cielo y la tierra, y le dejaste subir tu voz para asegurarle tu protección y tu promesa de no abandonarlo, escucha nuestras oraciones y haz que nos abramos a tu voz y vivamos abandonados en tus manos de Padre Providente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar,
por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Adriana y Victoria, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, muy especialmente de Cristian Aquino, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Hombre
Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Y gracias, Señor, decir amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tengamos muy presente, por favor, a Cristian Aquino, el cuñado de Candy. Si hay una persona en esta parroquia que verdaderamente todos estamos endeudados con ella, es con Candy. Esa mujer nunca sabe decir que no y es increíble. Ella es parte del equipo de cocina, que todos los ministerios de la parroquia son sacrificados, pero el más sacrificado es el de la cocina. Porque cuando todo el mundo está en el retiro, aquí ya ellos están cocinando. O sea, ahora le hemos puesto una bocina, pero estar ahí no es fácil. A veces una comida detrás de la otra y nunca ni mala cara ni nada de eso. O sea que ahora nos toca a nosotros acompañar no solo a Cristian, que está muy grave, parece que fue un infarto muy fuerte, está en coma prácticamente, pero también a ella y que es su hermano, que es su cuñado, Candy, es muy unida a su familia. Lo otro es que hay una buena noticia, había varias personas que estaban un poquito preocupadas porque querían ir a la fiesta de aniversario, que yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo, eso es nuestra fiesta de parroquia, 60 años. Y entonces vamos a conseguir un autobús para que las personas, especialmente que no saben, que vienen de noche, pues se puedan ir con el autobús desde aquí. O sea, saldría de aquí como a las 5:15 de la tarde, porque la fiesta es de 6 a 11. Entonces, pues saldríamos aquí. Eso no es lejos, eso es aquí en Guaynabo. Tiene muy buen parqueo, pero si hay problemas, porque usted no ve, viven de noche, lo hago. La cuestión es que nadie deje de ir, porque volvemos a lo mismo. El próximo aniversario es el 90 aniversario. No sé quién de ustedes va a estar por aquí. Yo no pienso estar por aquí definitivamente, así que yo cierro con el 60. Así que quiere estar conmigo, bien, y el que no, espera hasta el 90, que no voy a hacer que lo pierdan, lo recelebren en otro lugar. Así que si ese era algún problema que había, pues ese problema ya está resuelto, es gratuito. Las personas pues compran su boleto y está aquí a las 5:15 más o menos, para que esté allí, porque hay que estar puntual, porque son 5 horas lo que tenemos ahí. Así que esa es la última noticia de hoy. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado. Los boletos del aniversario están en la oficina parroquial.